Y en pleno siglo XXI seguimos creyendo que estamos a la vanguardia de la ingeniería, que todo cuanto hacemos nunca antes fue inventado y sobre todo no podrá ser superado. Podríamos decir que vivimos en una época de egocentrismo. Sin embargo, la historia nos recuerda a diario que muchos años atrás e incluso siglos antes el ser humano fue capaz de rozar los límites de la incomprensión y del asombro con algunas de sus construcciones o inventos. Y en esta descripción encaja perfectamente la siguiente historia, la del objeto volador más grande que jamás ha surcado los cielos. Daniel Ortega, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Yo un saludo para toda la audiencia. Bien, con ganas de hablar de un tema que, aunque está en la sección de misterios bélicos, vamos a ver que tiene que ver bastante con las dos guerras mundiales. Pese a que estamos hablando de misterios bélicos, hoy nos alejamos de los campos de batalla de la Primera y de la Segunda Gran Guerra y nos centramos en un objeto volador, en un auténtico leviatán de los cielos, la joya de la corona del régimen nazi. Pero Dani, ¿qué era el Zeppelin? Sí, sí, exacto. Los orígenes, luego vamos a ahondar un poco en la biografía de Ferdinand von Zeppelin, que sería, digamos, el que se hizo famoso por su invento, entre comillas. Quiero decir que lo vamos a entrecomillar muchas veces porque él no fue el responsable en sí. Él se va a basar en, si vamos a dar una definición de qué es un dirigible, él se va a basar en experimentos y en pruebas que hicieron otros inventores muchos años con anterioridad, que hablo de décadas, antes a que él pusiera su ingenio volante en marcha. Estamos hablando de que es un aerostato como si fuese un globo, pero lo que pasa es que tiene esta forma tan peculiar, que veremos luego por qué tiene esta forma. Es un aerostato que es autopropulsado y que tiene una capacidad para ser maniobrado como cualquier otro tipo de aeronave. Nosotros estamos acostumbrados a ver helicópteros, aviones, pero un dirigible no deja de ser eso, un aerostato, es decir, una gran bolsa de aire o varias bolsas de aire metidas dentro de una estructura y que va a tener la capacidad de ser maniobrable en el propio aire, es decir, que podemos controlar su vuelo. Sin embargo, un globo, como todos podemos ver, pues bueno, se limita a una cesta que cuelga de una bolsa repleta de aire o de gases calentados y que, bueno, lo hace más liviano que el aire, que la atmósfera, y va a subir, va a volar. Pero ahí, por ejemplo, en un globo dependemos de las corrientes de aire, que sean favorables o no para llegar a un punto de destino, cosa que en un dirigible, en un Zeppelin, es mucho más sencillo porque van a contar con la ayuda de varios motores, tiene esa forma, vamos a llamarlo así, de puro volante y con una serie de aletas traseras que le van a permitir controlar el vuelo, pero no deja de ser pues un aerostato propulsado con el que se logró, si hablamos de los cepelines, de los dirigibles, que fuese un artefacto volador controlado en un vuelo de larga duración. Más o menos es así como podríamos definirlo y que, bueno, que se perfeccionan, como bien decías, ya prácticamente en los albores del siglo XX. Estamos hablando de la década de 1900 a 1930. Es ahí donde van a tener ese gran desarrollo, pero si nosotros cogemos algunos diseños previos, nos podríamos ir incluso al siglo XVIII, donde ya se empiezan a utilizar o se empiezan a diseñar estos artefactos volantes que luego veremos como Zeppelin perfecciona. Mucho antes de ese primer vuelo de los hermanos Wright en 1903, alguien ya miraba al cielo con anhelo. Alguien ya miraba al cielo y se preguntaba cómo poder volar, cómo poder transportar gente de un lugar a otro del mundo en muy poco tiempo. Pero Dani, ¿cómo surge la idea de crear un Zeppelin? Pues mira qué curiosa es la historia de este hombre. Llevan el nombre de Zeppelin porque uno de sus principales impulsores va a ser ese conde von Zeppelin, o también conocido por Ferdinand Graf von Zeppelin, que es uno de esos, vamos a llamarlo así, personajes que salen de vez en cuando en la historia, que aparecen con unas inquietudes, como bien decías, en este caso la de volar, y que se adelantan a su tiempo. Él, la verdad que no era un hombre con una formación
de temas aeronáuticos, digamos, espectacular, abrumadora. Él era, veremos luego un poco en la biografía de él, que era un militar. Él llegó a ser general de caballería, pero él se va a basar mucho en esa curiosidad que siente por volar. Y fíjate que ya teníamos una trayectoria de, como comentábamos, finales del siglo XIX, de gente que ya estaba haciendo experimentos con esta suerte de artefactos voladores, pero que nos tenemos que situar en esa segunda mitad del siglo XIX. Él, fíjate qué curioso, tiene un gran amigo que es Carlos Albán, que es vamos a llamarlo así, un cónsul de nacionalidad colombiana, y él lo conoce en Hamburgo, o porque él trabaja, hace sus labores de cónsul en Hamburgo. Y él sí que era un gran apasionado de la inventiva en general. Tenía muchísimas ideas, tenía incluso algunas patentes registradas, y una de ellas era el tema de los globos aerostáticos, esa gran pasión que tenía Zeppelin desde su juventud. Y fíjate que llega a tener digamos, consolidada esa amistad con este personaje, con Albán, el cónsul de Colombia en Argentina, perdón, en Hamburgo, que tiene esa gran amistad que le cede esa patente de lo que sería el ingenio que va a desarrollar Ferdinand von Zeppelin. Es decir, que digamos que le cae como un regalo llovido del cielo, nunca mejor dicho, esa patente de Carlos Albán que va a quedar en las manos de Zeppelin, y que luego él va a desarrollar. Pero todo esto estamos hablando de finales del siglo XIX, estamos hablando del año 1888, cuando le cae este pedazo de regalo a Zeppelin en las manos. Insisto, por esa gran amistad que ellos tenían, y que, bueno, esa patente pues quedó registrada ya en el año 1887. Pero no era algo que se circunscribiera solo a Alemania o en este caso al ingenio de Carlos Albán, este colombiano. En España también, en los albores de ese siglo XX, en 1902, tenemos también otra de estas personas con muchas inquietudes por la aviación, por el vuelo, que era Leonardo Torres, que ya tenía una serie de proyectos de globos dirigibles, y que incluso llegó a patentar, y que fue ayudado por otra empresa francesa, y de alguna forma pues llegaron a fabricar ya en serie este tipo de cepelines, vamos a llamarlo así, de prototipos y tal, bueno, que llegó a ser la casa Astra Torres, una que llegó a fabricar durante la Primera Guerra Mundial los cepelines, los dirigibles que utilizarían los aliados. O sea, fíjate qué curioso, ¿no? Que también en España tuvimos esto, ¿no? Pero von Zeppelin, al fin y al cabo, no deja de ser otro más de estos interesados en estos temas de la navegación aerostática, pero él, digamos que su curiosidad la llevó al extremo en plena guerra de secesión americana. Hay que tener en cuenta que Zeppelin nace en 1838, la guerra de secesión americana se produce en 1861 al 65, es decir, que le pilla ya con una edad, pues eso, no te voy a decir que de estudiante, pero bueno, sí por esa ansia por aprender todos estos temas de navegación aerostática. Y allí coincide con militares o con científicos que están utilizando los globos para elevarlos en el cielo, y con alguien desde ahí arriba observar las posiciones del enemigo. Eso le llama poderosamente la atención, y es más, después de esa guerra de secesión, él retorna a los Estados Unidos para seguir aprendiendo de un profesor de Lowe todos estos conceptos que luego iba a utilizar. Y más o menos cuando ya estamos en ese cambio de siglo del 19 al 20, es cuando él ya va a empezar a construir sus primeros dirigibles rígidos, y va a empezar a hacer esos primeros vuelos en el lago Constanza, que está en la zona de Baviera, donde él más o menos es oriundo, y es donde va a empezar a tener esos primeros contactos con esta aviación, vamos a llamarlo así entre comillas, esta navegación aérea a través de los cepelines o de los dirigibles. Y más o menos para el año 1900 es cuando se marca el hito, que para mí, yo no lo comparto 100%, es el 2 de julio de 1900, cuando él pone en vuelo un Zeppelin, un dirigible. Quiero decir que no es la primera vez, porque ya antes había gente que lo había conseguido, pero lo que sí que marca la diferencia es que lo hace transportando personas en el interior de la aeronave.
¿vale? Eso es lo que marca la diferencia ese 2 de julio de 1900. Él lleva a término esa prueba con un Zeppelin, el número en clave es el LZ1. LZ en alemán es la abreviatura de Luftschiff Zeppelin, es decir, barco volante o barco del aire Zeppelin, por su apellido, y por eso se llama LZ, ¿no? ¿Cuál es la proeza que realiza este hombre, Zeppelin? Pues bueno, que recorre 6 kilómetros, nada más y nada menos, emplea entre unos 17 y 18 minutos para recorrer y básicamente esto es algo que va a llamar poderosamente la atención en toda Alemania y sobre todo, lógicamente te puedes imaginar, en sus compañeros internacionales de desarrollo de estas aeronaves. Y ya en esos primeros años de la primera década del siglo XX va a hacer muchos viajes, va a hacer muchos experimentos con pasajeros e incluso llega a batir un primer récord que sería el de permanecer en 24 horas con un Zeppelin, con un dirigible en el aire. Por lo tanto, te puedes imaginar la admiración y todo el entusiasmo que ocasionaba en el público de aquella época, ¿no? Que jamás había visto algo parecido. 6 kilómetros, esa fue la distancia que cubrió por primera vez un Zeppelin. Pero hay que tener en cuenta que el general de caballería, el conde Ferdinand von Zeppelin, estuvo en el punto de mira de las burlas tanto de su entorno como de sus compañeros de la nobleza porque, claro, puso a disposición toda su fortuna para crear este invento que creían que era ridículo, pero no tan solo estuvo sometido a las burlas, sino a fuertes críticas. Y una de estas personas que arremetió contra él y contra su invento fue Hugo Echner. Pero este hombre tan carismático, el señor von Zeppelin, ¿qué es lo que hizo? En lugar de ofenderse, le dio la vuelta a la tortilla y contrató a Hugo Echner para que fuera su cabeza de relaciones públicas. Exacto, lo has definido muy bien. Hugo Echner nace en 1968. Fíjate que en esa época el conde Zeppelin ya había terminado su andadura en la guerra de secesión americana, ya seguía él con sus ideas de volar. Pues bueno, en ese contexto nace Hugo Echner. O sea, estamos hablando de que era un pipiolo cuando Zeppelin ya llevaba un largo recorrido en su proceso de aprendizaje. Echner era un periodista, la verdad que era un tío bastante hábil, como tú me lo acabas de definir perfectamente, que tenía también cierta formación en materias técnicas y que, bueno, que al fin y al cabo tuvo unos comienzos dentro del periodismo bastante, vamos a llamarlo así, animados y en una de esas aventuras periodísticas se le consigna a realizar un viaje hacia esos lugares donde el conde Zeppelin iba a hacer sus primeros pinitos con estos nuevos ingenios, ¿no? Que por una parte, como bien decías, suscitaban muchísimo interés entre la población normal y corriente de toda Alemania, pero también de otros países vecinos. Pero por su otra parte, pues tenemos digamos, esas críticas a veces tan sardónicas, tan crueles de gente de su posición, ¿no? Es decir, bueno, en vez de apoyar pues algo que puede ser beneficioso para toda la sociedad, pues bueno, se dedicaron a burlarse de él. Y bueno, pues este periodista, Hugo Echner, decide, o le mandan ir a cubrir estos eventos. Al principio, bueno, pues de alguna forma, pues digamos que lo criticó porque no lo veían como una utilidad para el futuro, pues te puedes imaginar, ¿no? La verdad que se sumó un poco al carro de las críticas. Pero cuando tuvo la oportunidad de conocerlo en esas distancias cortas, von Zeppelin era, la verdad que alguien bastante, digamos, yo por lo que he leído de su biografía, era alguien que irradiaba su pasión a sus círculos más próximos, es decir, que aquellas personas con las que tenía más contacto terminaban por compartir su locura, vamos a llamarlo así, ¿no? Por la aviación. Fíjate que tal es ese carisma que tenía von Zeppelin que de alguna forma consigue que Hugo Echner dé la vuelta a la tortilla, cambie esa opinión y se sume a su causa, ¿vale? Porque al fin y al cabo vio el propio Hugo Echner las posibilidades que podían llegar a tener los Zeppelines. Por lo tanto, en una entrevista que mantuvo con él, una de esas reuniones que mantuvo con él, que no fue una única, por supuesto, tuvo varias con él, terminó por reclutarlo como lo que hoy entenderíamos como un relaciones públicas, un publicista, para su marca, para su trabajo
que era esa pasión por los Zeppelines. Fíjate que al principio lo contrata, pues bueno, de una forma, vamos a llamarlo así, de apoyo, como decirle, bueno, si yo le pago a este, pues va a hablar bien de mí en sus artículos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vio que era tan bueno en su cometido que terminó por contratarlo a jornada completa para su causa. Y básicamente, pues bueno, fíjate que el bueno de Hugo Ecner termina tan obsesionado con este ingenio volador, los dirigibles, que terminó por sacarse su licencia de vuelo, terminó siendo capitán de dirigible y en 1911 pues ya lucía su gorrita y podía pilotar estos ingenios mecánicos o ingenios aeronáuticos, mejor dicho. De hecho, en mayo del 16 es cuando él empieza ya a pilotar estos ingenios voladores. En concreto se estrena con el LZ-8, es decir, ya el octavo dirigible que crea bajo esa patente Zeppelin, y la verdad que al final fue tan bueno en sus cometidos como piloto que incluso llegó llegó a instruir a todos los que se alistaban dentro de estas flotas de Zeppelines y que incluso llegaron a combatir en la Primera Guerra Mundial, pero más allá de la Primera Guerra Mundial, el propio Ecner, tal era su destreza como piloto y como ya no solo como comandante de un Zeppelin, sino como forma de entender la navegación aérea en un Zeppelin, que prácticamente durante, insisto, la Primera Guerra Mundial y gran parte de la posguerra, muchos de los pilotos que se formaron para navegar con los dirigibles pasaron por sus manos. O sea, fíjate la influencia que iba a tener Zeppelin sobre él, que incluso llegó a sacarse su licencia y que llegó a acabar formando a mucha gente. Pese a que el conde Ferdinand von Zeppelin ya era un héroe nacional, estuvo en diversas ocasiones a punto de tirar la toalla, porque estamos hablando de un invento que acaba de arrancar y todo invento tiene errores, y en este caso esos errores eran carísimos, algo que, como el propio Ferdinand von Zeppelin reconoció, le sumió en la auténtica ruina. Y fue el pueblo alemán quien se volcó con él, quien le ayudó, quien le dio dinero para que continuara creando Zeppelines. Pero a mí hay una historia que me conmueve mucho y es la de un niño pequeño que le hizo llegar una carta con el equivalente a día de hoy a 10 céntimos y le dijo: señor Zeppelin, esto es lo que yo dono cada semana en misa y ahora se lo entrego a usted. Espero que mi papá no se entere. Sí, sí, fíjate lo que acabas de decir, que hasta tenía digamos, expansión, la pasión de Zeppelin, que llegó a contagiar a la población alemana de la época y, por supuesto, de las inmediaciones de Alemania. El bueno de Zeppelin, el punto, digamos, cumbre, digamos, donde podemos marcar lo que podía haber sido el debacle de su carrera, fue en 1908, cuando se estrella el LZ-4, es decir, el cuarto Zeppelin que digamos que consigue fabricar y poner en vuelo. Es decir, que él ya tenía 70 años, es decir, que era una persona ya bastante mayor, que había dedicado su vida o gran parte de su vida a esto. Y claro, cuando ven que este hombre que estaba luchando tanto por abrir un hueco en este mundo tan competitivo que era de la navegación aérea, que estaba intentando poner a Alemania en el mapa mundial como una potencia o superpotencia en esta materia, pues de repente ven cómo en 1908 se estrella ese LZ-4. Y bueno, todos sus sueños parece que se desvanecen, ¿no? Ocurre que, bueno, de una forma espontánea, como bien has comentado, hasta los propios niños contribuyeron a una campaña de recolección de fondos y que lograron reunir, según fuentes hablan de 3 millones de marcos y otras fuentes hablan que pudieron llegar a ser hasta 6 millones de marcos. O sea, es una auténtica fortuna de la época, o sea, una barbaridad. Bueno, con ese dinero Zeppelin lo que dice es que, bueno, yo voy a seguir desarrollando esos dirigibles, y lo que hizo fue montar una empresa, ¿vale? La Luftschiffbau Zeppelin, es decir, pues la fábrica, entre comillas, de dirigibles, vamos a llamarlo así, o de barcos aéreos, mejor dicho. En este caso, él incluso, pues bueno, empieza a tener ya ciertos éxitos notables, intenta
que los militares se interesen por su trabajo. De hecho, le compran alguna de las aeronaves que van fabricando, pero es otro punto de inflexión en su carrera es el año siguiente, 1909, cuando estas aeronaves se empiezan a utilizar en la aviación civil, pues bueno, para transportar bien pasajeros, pero también correo, alguna que otra carga. Y bueno, de alguna forma, en esos 3 años de existencia de la compañía Zeppelin, vamos a llamarla así, ya tenía digamos, un nombre a nivel ya no solo nacional, sino que empezaba a sonar en todo el mundo. Y fíjate que empezaban a hacer algo que se sigue haciendo hoy. Si tú necesitas financiación para un proyecto, ¿qué haces? Pues si hace falta hacer un pase privado para alguien con dinero, lo haces. Si tienes que enseñárselo al público general, pues montas una exposición. Bueno, pues ¿qué empezaron a hacer? Pues empezaron a hacer hasta vuelos de demostración con pasajeros a la nada desdeñable cifra de 100 marcos el ticket para subirte a un dirigible y darte un paseíto de 1 hora. O sea, hoy en día, si tú te vas a un aeródromo, hay mucho piloto privado que te da una vuelta por un precio cierto. Bueno, pues en aquella época era 1 hora de vuelo, 100 marcos, que más o menos en aquella época pues equivalía a un sueldo de un mes o de un mes y pico. O sea, la verdad que bastante dinero, ¿no? Y bueno, básicamente Ferdinand von Zeppelin va a seguir esta, digamos, política de ir enseñando su trabajo, de empezar a hacer vuelos para turistas. Hay que pensar que muchas veces la gente que iba por aquella zona de Baviera empezó a ponerlo en el mapa como un lugar donde se hacían unos vuelos fascinantes y más o menos, pues para que te hagas una idea, 2/3 de los pasajeros que subían a sus cepelines eran turistas que tenían una capacidad económica importante. Entonces, pues bueno, gracias a esas donaciones, a esa campaña de recaudación de fondos, pero también de esa idea que tuvo, ¿no? De poner en marcha esos pequeños viajes turísticos y ya pues algunas pequeñas rutas, justo antes de que estallase la Primera Guerra Mundial, él llegó a transportar en sus cepelines a unas 35.000 personas y superó con creces el millar de vuelos sin tener ningún incidente. Y todo esto, pues bueno, gracias a su equipo técnico, entre ellos uno de estos ingenieros deslumbrantes como fue Ludwig Kerr, que bueno, que fue uno de los grandes ingenieros que tuvo dentro de la marca para diseñar ya no solo los primeros LZs, sino hasta llegar hasta el propio Zeppelin más conocido que fue el Hindenburg. O sea que esto fue un poquito la historia de la consolidación de Zeppelin hasta esos albores de la Primera Guerra Mundial. Y estalla la Primera Gran Guerra. Y quizás nuestra audiencia piense, bueno, aquí llega el final de esta historia porque, bueno, un Zeppelin en la Primera Guerra Mundial no tenía mucho que hacer. Sin embargo, vamos a ver que no. Vamos a ver que jugaron un papel muy importante. Bien, la verdad que los Zeppelines, te puedes imaginar, Zeppelin, el inventor, vamos a llamarlo así, el conde von Zeppelin, él ya había visto la utilidad que tenían los globos aerostáticos en una guerra, en la guerra de secesión. Él había podido comprobar de primera mano cómo una plataforma volante a varios metros de altura pues podía darte una posición ventajosa respecto al enemigo porque podías ver sus posiciones. Pues esto es para lo que emplearon ya no solo los alemanes, sino también los otros ejércitos en liza durante la Primera Guerra Mundial utilizaron o bien globos cautivos o bien utilizaban cepelines para o bien pues hacer alguna misión de reconocimiento o puntualmente alguna misión de bombardeo. La verdad que donde se lucieron, tampoco hay que decir que desempeñasen un valor o que tuviesen un papel o tuviesen un valor significante mayúsculo. Los cepelines pues es lo que hay, tampoco había muchas unidades en servicio, pues bueno, tuvieron un uso limitado, pero la verdad que en las tareas de reconocimiento es donde tuvieron la gran importancia que llegaron a desarrollar sobre el campo de batalla. Y si me permites, pues bueno, le sacamos fuera de tierra y donde tuvo una de las mayores batallas navales de la Primera Gran Guerra, en Jutlandia, es allí donde se lucieron como elementos de observación, pero ya en tierra, si había que hacer esas misiones de bombardeo, pues la verdad que no eran muy efectivos porque te puedes imaginar, aunque al principio sí que podían alcanzar los 11.000 pies de altura,
con el paso de los años, sobre todo en esa fase intermedia de la guerra, del 15 al 17, los cepelines cada vez necesitaban subir a más altitud porque los cazas enemigos pues cada vez lograban ascender a más altitud y bueno, les disparaban con munición incendiaria que lógicamente pues eso significaba la muerte de toda la tripulación y la destrucción del cepelín. Por lo tanto, en esa fase de la Primera Guerra Mundial, como elementos de bombardeo no tuvieron esa relevancia bueno, que sí que tuvieron, por ejemplo, los aviones, y se calcula que los cepelines alemanes, tanto en los bombardeos sobre las Islas Británicas como en Francia y demás, pues apenas alcanzaron las 1000 víctimas, ¿no? Lo que llegaron a conseguir, es decir, una cifra mínima. Pero, como bien comentabas, en esta segunda parte de la pregunta, el conde Zeppelin fallece en el 17, muere en Berlín, si no me falla la memoria, y bueno, no ve el final de la guerra. Ya yo creo que él vaticinaba que la cosa estaba bastante complicada, ¿no? En el 17 ya para Alemania, pero ocurrió algo mucho peor para sus sueños, que fue el Tratado de Versalles en 1919. Ese tratado que puso unas condiciones, la verdad que bastante opresivas para Alemania, y la empresa en ese momento, el sueño de Zeppelin quedó en manos de Hugo Hegner, ese colaborador que en principio, pues bueno, tuvo que reclutar, ¿no? Para acallar sus críticas. Pues bueno, él se va a hacer cargo de lo que es la compañía, y la verdad que vamos a ver un poquito en el periodo entre guerras lo que llegó a hacer, pero digamos que el papel de los Zeppelines durante la Gran Guerra pues tampoco fue algo relevante, pero donde pudo quedarse para siempre en el olvido los cepelines, o donde podían haber llegado al final de su existencia, pudo ser en el Tratado de Versalles, por lo menos para los cepelines creados en Alemania. Como bien ha dicho Dani, termina la Gran Guerra y en este Tratado de Versalles se obliga de una forma vergonzosa a Alemania a entregar prácticamente todo lo que tenían, entre ellos los grandes cepelines, ¿no? Pero lejos de que desaparezcan, todo lo contrario. Fue aquí cuando realmente se hicieron famosos. Sí, porque fíjate que durante la guerra era tal la demanda que llegaron a tener bueno, que en determinados puntos del frente pues eran bastante útiles, que llegaban a producir 2 al mes. O sea que eso era a ver, ahora nos puede parecer una cifra de risa, pero entonces hacer 2 cepelines de unas dimensiones más o menos potentes, 2 al mes no estaba nada mal. ¿Qué pasa? Que mucha gente que igual no ha profundizado en lo que son los dirigibles tiene en mente el Hindenburg, digamos el buque insignia, el más grande que se ha construido hasta la fecha. Bueno, no, en la Primera Guerra Mundial estamos todavía a muchos años de que se construya el Hindenburg, estamos a 20 años de que se construya el Hindenburg, y por lo tanto, pues bueno, esos se podían producir de una forma más rápida, ¿no? Como comentábamos, después de la Primera Guerra Mundial, con esas condiciones tan asfixiantes para Alemania, incluso, como bien sabes, Jorge, y seguro que sabe mucha parte de la audiencia, les reducen el tamaño del ejército, les obligan a entregar pues desde aviones hasta dirigibles, buques de guerra, o sea, prácticamente que se quedan sin nada. Pero Hugo Wegner, que era hemos comentado desde un principio, un hábil periodista, pero ya también era capitán, piloto de los dirigibles, él se las ingenió de una forma bastante inteligente para decir, bueno, ya que no podemos fabricarlos para Alemania, pues vamos a fabricarlos para alguien fuera de Alemania. Y en ese, digamos, en ese periodo de entreguerras es cuando él va a fabricar algunos dirigibles para países extranjeros como Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que el propio Hugo Egner va a decir, bueno, pues vale, si nos han prohibido de ciertas características, pues vamos a fabricar cepelines que digamos que no atenten contra esas condiciones del Tratado de Versalles, y de alguna forma él sigue produciendo una serie de cepelines que de alguna forma, pues bueno, no incumplan esa normativa. Por lo tanto, digamos que el sueño de Zeppelin se va a mantener vivo. Pero llega un hecho importante, que es la creación del LZ-126, que se bautiza como Los Ángeles, que va a ser ese gran dirigible que van a crear para la Armada de los Estados Unidos, y que fíjate que va a ser el primer contacto con el último lugar que va a visitar un Zeppelin de las dimensiones del Hindenburg. Ese Zeppelin Los Ángeles lo va a capitanear él mismo, lo va a dirigir hasta
Lakehurst, que sería una base, podremos entender como un aeródromo, un lugar, pues bueno, donde van a poder hacer esos aterrizajes y despegues de los dirigibles, y está en Nueva Jersey, muy cerquita, pues bueno, prácticamente a 30 minutos de vuelo de Nueva York. Ese va a ser la tumba del Hindenburg, y es ahí donde llega por primera vez este hombre con el sueño de Graf Zeppelin, del conde Zeppelin, hasta tierra de los Estados Unidos, y va a llegar con eso, con un gran Zeppelin fabricado para una potencia extranjera. Por lo tanto, te puedes imaginar que a partir de ahí, pues bueno, la fama de Egner empieza a subir como la espuma, empieza a recaudar fondos para construir lo que va a ser su gran sueño, el de Egner, que sería construir un gran Zeppelin con una estructura rígida, la más grande que haya podido ver la humanidad hasta la fecha, y la va a bautizar, cuando sea posible materializar ese sueño, lo va a llamar Graf Zeppelin, es decir, el nombre del conde Zeppelin. O sea, fíjate la admiración que llegó a tener, ¿no?, por su viejo enemigo en sus comienzos como periodista. La diferencia que vamos a encontrar es que lo que propulsaba estos Zeppelines, pues lógicamente eran unos motores. Cada vez pues, son más potentes, pero el contenido va a ser, o lo que le permite volar, es decir, ascender, va a ser el gas, lo que está contenido en esas bolsas herméticas que van a estar dentro de la estructura. Va a empezar a haber un gran dilema, ya no solo para Egner y demás ingenieros a lo largo de todo el mundo. Había dos gases con los que se podía elevar este tipo de estructuras. Uno era el helio y otro era el hidrógeno. Con el hidrógeno, lógicamente, era un gas que tenía una capacidad para lograr ascender mucho más potente, digamos que era más fácil de elevar un Zeppelin que si utilizamos por contra el helio, que tiene una menor capacidad. ¿Cuál era la diferencia? Que el hidrógeno tenía esa ventaja. Vale, podemos hacer subir un dirigible con mucha más facilidad que con el helio, pero claro, contra más facilidad, más peligro, porque el hidrógeno era un gas que puede ser muy inflamable. ¿Qué ocurre? Que veremos luego cuando analicemos un poco las causas del accidente del Hindenburg. La diferencia, a mejor, del hidrógeno, esa capacidad de elevación, perfecto, pero el peligro de la inflamación. Pero tenemos el helio, que tiene una menor capacidad para hacer elevarse este tipo de ingenios volantes, pero no era inflamable. ¿Cuál es el problema? Que el monopolio de la producción en aquella época lo tenía Estados Unidos. Imagínate, después de una guerra, ya casi pensando en una segunda guerra, vamos a dar Estados Unidos helio a los alemanes para que fabriquen estos ingenios. Ahí estaba un poco la preocupación. Pero bueno, Egner siguió fabricando Zeppelines, siguió volando creó lógicamente el Graf Zeppelin, consiguió esa financiación. Llegó a conseguir un montón de récords con este Graf Zeppelin, insisto, uno de los mayores, luego lo vamos a comparar con el Hindenburg. Consiguió, imagínate, realizar el primer vuelo intercontinental con pasajeros en 1928, dio la primera vuelta al mundo en 1929 con el Graf Zeppelin. Todavía estamos a varios años de construir el Hindenburg, e incluso organizó una expedición al Antártico en el año 31. Fíjate, Egner, periodista, maestro de la convicción, vamos a llamarlo así, era un gran publicista, logró hacerse conocer en todo el mundo, y básicamente en la década de los 30 era raro que alguien en Alemania desconociese la figura de Egner. Esas eran las cartas de presentación, todas esas gestas que había realizado con el Graf Zeppelin, con ese dirigible. Pero todo esto en unos tiempos muy convulsos para Alemania, como la audiencia bien sabe, ya que está a punto de ascender al poder Adolf Hitler, y precisamente Egner era un héroe nacional, pero no comulgaba para nada con el nacionalsocialismo. Cuando vislumbramos una imagen de un Zeppelin, la gente, bueno, verá lo que hemos dicho antes, ¿no? Quizás algo en forma de puro, en forma de balón de rugby, y bueno, puede ser que crean que no tiene mucha utilidad. Pero si yo os digo ahora la palabra portaaviones, todo el mundo sabe lo que es. Un barco desde el cual aterrizan o despegan aviones. Bien, ¿y si os digo que los Zeppelines fueron los primeros portaaviones? Que aquellos biplanos de la época podían, digamos de alguna forma, aterrizar en los Zeppelines y despegar de ellos.
Así es, dentro de un apartado que podríamos llamar grandes hazañas, ¿no?, de los dirigibles en los años 30, podemos, yo creo que, citar esto, como bien comentabas, ¿no?, que, estaban tan seguros los alemanes de la infalibilidad de este ingenio, que fíjate que, luego lo veremos en el Hindenburg, estaban tan seguros que podían volar con esa bomba volante, nunca mejor dicho, de hidrógeno, que, bueno, tenían tanta convicción en la tecnología punta, que es lo que era esto, ¿no?, en aquellos años 30, que incluso, pues, permitían, fumar a bordo en algunas estancias habilitadas, como ocurrió en el Hindenburg, pero también podían hacer algo tan peligroso como permitir que cazas o aviones, estamos hablando de esos biplanos, tan rudimentarios de los años 30, que, podían anclarse y desanclarse sin ningún tipo de problema de las estructuras gigantescas de los cepelines. A mí eso me parece algo fascinante, algo brutal. Lógicamente todo esto, empieza a llamar la atención en las esferas militares y en Alemania, pues bueno, lógicamente ya en el año 33 asciende al poder Hitler y, Goering, que sería un poco el jefe de toda la arma aérea del ejército del aire de la Alemania de Hitler, pues, va a fundar lo que llaman la Deutsche Zeppelin Reederei, que sería como una, digamos, empresa, entre comillas, vamos a llamarlo así, para fabricar cepelines, ¿vale? Esta es la utilidad que le están comenzando a ver, o esa proyección de futuro que, Eckner, pues, de alguna forma tiene que acabar comulgando con ruedas de molino, tiene que acabar acatando la financiación del partido nazi, porque si quiere seguir haciendo esas grandes gestas que ha logrado a finales de los 20 y comienzos de los 30 con su querido dirigible Graf Zeppelin, no le queda más remedio que comulgar con ruedas de molino, porque, te puedes imaginar, en muchos lugares ya, pues bueno, esa ideología pues, empieza a rechinar en otros países, y la financiación, al fin y al cabo, pues, también se basa muchas veces en cómo está el ambiente político en un país, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, Eckner tuvo que comulgar con ruedas de molino y tuvo que aceptar la financiación del partido, en este caso a través de la sociedad de Goering, para poder hacer su, gran sueño, que sería, un paso más allá del Graf Zeppelin, que sería construir ese Hindenburg, que sería un poco, vamos a llamarlo así, la, puesta en escena de lo mejor que podía ofrecer Alemania en ese momento en la navegación aérea a través de, los dirigibles. Algo que me recuerda bastante como cuando hicimos en el confinamiento aquel programa del Titanic. O sea, podemos comparar perfectamente el destino del Hindenburg y el Titanic, llegados a este punto. Faltan muy poquitos minutos, queridos amigos, para que os presentemos a la joya de la corona del régimen nazi, al LZ-129 Hindenburg, a este auténtico leviatán de los cielos. Pero antes de hacer las debidas presentaciones, debemos explicaros o debemos presentaros también a su antecesor, al LZ-127. Así es, si te parece, para hacer una comparativa, vamos a ir cruzando los datos del LZ-127, que es el Graf Zeppelin, con el LZ-129, que sería el Hindenburg. Es decir, cuanto más alto es el número, más moderno es el proyecto, ¿no? Sería en este caso el dirigible. El Graf Zeppelin, para que tengamos una idea, el bueno de Hugo Eckner logra, tanto él como otros comandantes, vamos a llamarlo así, otras tripulaciones. Él no estaba siempre al frente del Graf Zeppelin, por supuesto que no, pero bueno, se calcula que alrededor de unos 590-600 vuelos son los que realizaron. De ellos llegaron a cruzar el Océano Atlántico en más de 140 ocasiones, es decir, una auténtica odisea para ser los años 30. Con él dan la vuelta al mundo, hacen esa exploración al Ártico, etcétera. Pero es que incluso se le llega a recibir con todos los honores en Nueva York cuando hemos comentado, ¿no? Él allí también va a ser un ídolo de masas, ¿no? Bueno, pues con ese armatoste enorme que vamos a definir ahora, de una longitud de 230 metros, de un diámetro de 30 metros, o sea, una auténtica barbaridad, con capacidad, eso sí, igual nos va a llamar mucho la atención, tiene una capacidad para unas 60 personas, 40 tripulantes, es decir, personas que tienen que estar dentro de ese grupo que va a hacerlo volar,
y una capacidad para 20 pasajeros, es decir, que hay 2 tripulantes por cada pasajero, es un total de 60 personas. La verdad que sorprende porque, bueno, si nosotros vemos el plano o las imágenes de la época, vemos que lógicamente lo que más ocupa es esa gran bolsa, esa gran estructura en forma de puro, donde se va a contener el gas, lógicamente, eso es lo que va a llamar mucho la atención. Y vamos a ver de vez en cuando pues alguna, digamos, cúpula que sobresale o algunos elementos estructurales donde asoman los motores, etcétera. Pues bueno, ese es, digamos, de los pocos sitios donde podían viajar personas. El resto es todo una estructura hueca, rellena de ese gas a través de esas bolsas que hemos comentado, ¿no? Fíjate que la capacidad de este Graf Zeppelin va a contrastar con el Hindenburg, que por ejemplo, si nosotros tenemos una tripulación en el Graf Zeppelin de 40, en el Hindenburg pasan a tener unas 61 personas. Y si el Graf Zeppelin tiene 20 pasajeros, el Hindenburg lo triplica, puede tener hasta unos 70 pasajeros, ¿vale? Es decir, que ya tenemos una gran diferencia. Luego, en cuanto al tamaño, la verdad que sí que es llamativo porque si el Hindenburg mide 245, el Graf Zeppelin un poquito menos, unos 235, es decir, que la longitud no va a ser muy diferenciadora, ¿no? Pero sí que nos va a llamar la atención, por ejemplo, el diámetro, que sí que va a ser mucho más considerable el del Hindenburg, va a superar en unos 10 metros, ¿vale? Es decir, que pasamos de 30 del Graf Zeppelin a 41 del Hindenburg, es decir, un edificio pues, de unos 12-14 pisos, o sea, algo ya considerable. Luego, el volumen de gas que puede transportar. Si el Graf Zeppelin podía llevar 100.000, más o menos 100.000 metros cúbicos de gas, el Hindenburg lo va a duplicar, va a llevar 200.000 metros cúbicos de gas repartidos en unas 14 bolsas más o menos, ¿vale? Y el peso, pues bueno, te puedes imaginar, si bien el Graf Zeppelin sí que superaba las 100 toneladas, el Hindenburg va a andar por ahí parecido a unas 130, ¿vale? Y la velocidad punta tampoco es que sea muy diferenciadora, va a tener unos 128 el Graf Zeppelin y el Hindenburg va a llegar a los 135 kilómetros por hora, que no está nada mal, ¿vale? Y la diferencia, pues bueno, lo van a, digamos, marcar los motores, ¿no? ¿Por qué llega a tener tanta velocidad el uno, el otro? A mí me llama mucho la atención porque si bien el Graf Zeppelin llevaba 5 motores de 550 caballos cada uno, el Hindenburg va a tener solo 4, pero con mucha más potencia. Va a tener 1.200 caballos de potencia. Va a superar en un 100% la potencia original, ¿no? del Graf Zeppelin. Por lo tanto, estas características que nos pueden llamar así un poquito la atención van a marcar la diferencia porque fíjate, Jorge, que para poner esto en vuelo no es tan necesaria la potencia de los motores. Sí que te sirve pues, para dirigirlo, para hacerlo avanzar. Pero si te has fijado, la diferencia estriba en la capacidad del gas que puede llegar a tener dentro, ¿no? Cuanto más gas puedas transportar, lógicamente la capacidad de pasajeros y de tripulación va a incrementarse, ¿no? Por lo tanto, para mí el Hindenburg es una consecuencia directa del Zeppelin, vamos a hablar del Graf Zeppelin, y que si hubiesen seguido construyendo otros Zeppelines más adelante, hubiesen partido del diseño del Graf Zeppelin, del Hindenburg, y hubieran llegado a construir auténticos mastodontes aéreos. Fíjate, Jorge, que para que te hagas una idea, el hangar que tenían en Nueva York, bueno, en esa base de Lakehurst, cerca de Nueva York, o en Alemania, en Frankfurt, estamos hablando de hangares que medían 300 metros de largo por 100 metros de ancho. Eso es una auténtica barbaridad desde la ingeniería, ¿no? Y luego te imaginas la altura, ¿no? Estamos hablando que solo el Zeppelin medía 40 metros de diámetro, 41 metros, imagínate la altura del hangar, o sea, una auténtica barbaridad. Para mí me parece una auténtica obra de arte de la ingeniería, y todo esto fue gracias a que, por ejemplo, por describir un poquito más el Hindenburg, estaban construidos con un material muy ligero, que era el aluminio o duraluminio, que la verdad que permitía hacer esas grandes estructuras con un peso, la verdad, bastante pequeñito. O sea, imagínate, 130 toneladas. Estamos hablando que, por ejemplo, un tanque de la Segunda Guerra Mundial, ya uno pesado, podía pesar 65 toneladas y miden, pues bueno, pues no llega a los 10 metros de largo. Imagínate el Hindenburg, 200 y pico metros de armazón y que solo pese 130 toneladas. O sea, es un auténtico prodigio de la ingeniería. Pero bueno, tenemos ahí ese problema que es el gas, que veremos luego un poquito, que fue lo que
llega a condenar al propio Hindenburg. Hemos visto las características más técnicas, más llamadas así, pero bueno, también a mí sí que me gusta recalcar que el Hindenburg, pues bueno, era una auténtica obra de arte, ya no solo de la ingeniería, pero sino también de su disposición de los elementos dentro, ¿no? Porque tenemos esa cabina para la tripulación, para el comandante, es decir, para el personal de vuelo, que sí que se descolgaba de la estructura, pero lo que es el pasaje estaba encastrado dentro de la estructura y podía ver el exterior gracias a unos amplios ventanales que corrían alrededor de esa estructura y que, bueno, gracias a ellos, pues muchos pudieron salvar la vida. Pero estamos todavía en ese año 36, ese primer vuelo inaugural, vamos a llamarlo así, que fue en marzo del 36 y que lógicamente hicieron muchísimas pruebas con él para exponerlo en un evento que iba a llamar mucho la atención en todo el mundo, que eran los Juegos Olímpicos del 36. Hay unas imágenes preciosas del Hindenburg sobrevolando el Estadio Olímpico o tomadas desde el propio Hindenburg viendo todo lo que son los Juegos Olímpicos en Berlín el 36, y es una auténtica pasada. Y a modo de colofón, porque podemos estar hablando muchísimo tiempo sobre las características técnicas, muchas veces alguien cuando hablo de estos temas me preguntaba, bueno, esto que tenía que costar un dinero ir aquí. Bueno, pues efectivamente, alrededor de 700 marcos el ir y volver desde, por ejemplo, Berlín a Nueva York es lo que costaba, ¿no? Imagínate tú, 700 marcos de la época era prácticamente el salario de un alemán, a lo mejor de un año entero en aquella época. Será una auténtica barbaridad, pero lógicamente porque era un auténtico lujo volante, era un hotel volante, si me lo permites, con su restaurante, su camarote para fumadores, presurizado, hay que decirlo, con unas zonas de esparcimiento para los viajeros espectaculares y insisto, con unas comodidades, a ver, no excesivamente lujosas, pero sí lo suficiente para hacer esas travesías transatlánticas en 3 días. O sea, es una auténtica proeza de la ingeniería de aquella época. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, 130 kilómetros por hora, eso prácticamente no es nada, teniendo en cuenta que los aviones de a día de hoy vuelan hasta los 800 kilómetros por hora. Pero dejadme que os ponga un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. El Titanic medía 269 metros de largo y alcanzaba una velocidad de 60 kilómetros por hora, una auténtica burrada. El LZ-129 Hindenburg medía 24 metros menos que el Titanic, 245, y alcanzaba 130 kilómetros por hora. Imaginaros un Zeppelin del tamaño del Titanic a 130 kilómetros por hora por el cielo. Eso era una auténtica, y sería a día de hoy una auténtica salvajada. Pero más allá de su gran velocidad, todo aquel que embarcaba a bordo disfrutaba de los mejores manjares, de la mejor atención, del mejor champán, absolutamente todo. Era un auténtico palacio volador, un palacio volador que tuvo un triste final. Sí, hay muchas teorías. Tú ya sabes que, bueno, aparte de estar formado como, vamos, vengo del ámbito jurídico, pero también tengo formación técnica dentro de lo que es la seguridad laboral e industrial. Y bueno, aquí vamos a barajar varias teorías, pero sobre todo nos vamos a decantar por dos, ¿vale? El Hindenburg sale el 3 de mayo del 37, sale desde su base en Frankfurt. En este caso no va a estar Eckert al mando, va a estar otro capitán, que es Max Pruss, que bueno, ya es un oficial veterano, ¿vale? De hecho ya tenía bastante mili con, con el bueno de Eckert. Y también tenemos otro oficial que está por allí, digamos, en calidad de observador, que es Lehmann, que es otro gran veterano de los vuelos en Zeppelines, e incluso ellos han estado en el Graf Zeppelin. O sea, es decir, que es gente ya con bastante pericia, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces en la seguridad aérea de esta época, estamos hablando del año 36, es decir, ya con Hitler en el poder, pues hay ciertos elementos dentro de las tripulaciones pues que bueno, que quieren arriesgar un poquito más pues para quedar mejor de cara al partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos jugar ya también con alguna posible temeridad que pudieron hacer ciertos miembros de la tripulación pues para, digamos, hacer mejor una gesta, que es cruzar el Atlántico, etcétera, ¿no? Bueno, ellos llegan, como bien decías, el 6 de mayo sobrevuelan Nueva York, llegan a Manhattan y como es costumbre, pues bueno, pues se dan una vueltecita alrededor de Manhattan, bueno, pues
para la algarabía del público, ya no solo del pasaje, que se quedan fascinados viendo las vistas de Manhattan desde pues una altura promedio de 200 metros, es más o menos a lo que solían volar, ¿no? Estos grandes ingenios volantes, pero también del propio personal que está en tierra, ¿no? Es decir, la gente que está pues por allí transitando, pues ve esa mole, como bien decías, pues se quedan alucinados, aplauden, silban, de todo, ¿no? Y también, por ejemplo, en el puerto, pues tenían costumbre de tocar las sirenas desde los barcos, pues para saludar la llegada del típico transatlántico aéreo, como bien definías antes, que bueno, pues en su día podía ser el Zeppelin, el Graf Zeppelin, o en este caso el Hindenburg. Bueno, llegan a más o menos a las 19 horas, más o menos, de aquella tarde fatídica, a la base de Lakehurst, donde, pues bueno, ya avistan a lo lejos, ya cuando están llegando por Manhattan y tal, pues ven a lo lejos que hay un frente tormentoso que les aconsejan desde más o menos, bueno, he dicho que llegan a las 19:10, el dato no es correcto, llegan bastante antes de las 19:10 horas. ¿Qué pasa? Que cuando ven ese frente tormentoso, desde la base les dicen, oye, quedaros en el aire dando unas vueltecitas, a ver si pasa la tormenta, y es a las 19:10 de la tarde cuando sí les ordenan que es seguro, entre comillas, el aterrizaje. En ese momento es cuando empiezan a cometerse algunas posibles imprudencias, ¿vale? Como bien has dicho, para poder posar este aparato, lógicamente tienen que hacer unas maniobras que nos pueden parecer hoy de risa, pero en aquella época eran bastante serias por los métodos de navegación con los que se estaban controlando estas auténticas moles volantes. Lógicamente, el Hindenburg tiene que empezar a perder altura, tiene que empezar una aproximación hacia unos puntos de amarre, es decir, como unos postes verticales enormes que a veces están incluso sustentados sobre una base de raíles para luego empujar digamos el Zeppelin hacia un hangar, etcétera. Pues bueno, es donde tienen que maniobrar, se las tienen que ver es un campo abierto donde están estos postes de anclaje enormes. En este momento pues hay dos. El evento lo está cubriendo la prensa, la radio, gente con cámaras, gente con... se les llama entonces camarógrafos, es decir, los que están manipulando o operando esas cámaras de vídeo. Y hay una narración que ha quedado, yo creo que grabada para siempre en los que nos encanta la historia, que es la de Herbert Morrison, que si no me equivoco se había desplazado desde Chicago para cubrir una proeza, que es decir, la primera llegada del Hindenburg, pues bueno, hasta suelo norteamericano, ya digamos de forma oficial con pasajeros, ¿no? Y es cuando sucede la tragedia, ¿vale? Es cuando sucede esta tragedia que empieza a arder de repente y en cuestión de 30-40 segundos la aeronave literalmente se volatiliza delante de los ojos del público. Es auténtica la catástrofe que se monta en cuestión de 30-40 segundos. Si quieres, Jorge, podemos escuchar esa voz que incluso se le llega a desgarrar a este periodista veterano que era Herbert Morrison. It's starting to rain again. The rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it started. It's fighting and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the furniture speeding around it. I told you, I can't even talk to people. There's friends around there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it took laying down massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside while I cannot see it. Charlie, that's terrible. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. Impresionante, ¿verdad, Jorge? La voz, cómo se le quiebra al bueno de Herbert Morrison, ¿no? Cuando estaba narrando. Es impresionante, ¿eh? Sobrecogedora la voz de este locutor de radio, y quizás estemos ante la primera filmación de una auténtica catástrofe de la historia, pero si algo también sobrecoge es ver
en esas imágenes cómo en 35 segundos el LZ-129 Hindenburg era pasto de las llamas, pero aún más si cabe, sorprende que si vislumbramos ese vídeo, que si, queridos amigos, que yo os recomiendo que lo hagáis, más allá de escuchar la voz en este programa, buscar el vídeo en YouTube y aún sobrecoge más. Pues fijaros, justo por debajo del Zeppelin, en esa especie de góndola, veréis sombras correr. Son supervivientes que en el último momento vieron un haz de luz por donde poder salvar la vida. Sí, sí, exacto, porque tú fíjate que ese gran dirigible que ha recorrido, que ha atravesado el Atlántico en 3 días, es decir, la mitad de tiempo que, como bien comentabas antes, que un transatlántico marítimo, en este caso se desvanece en cuestión de segundos. Es algo alucinante. La verdad que las maniobras que efectuó el Hindenburg para tomar tierra, la verdad que fueron un poco arriesgadas porque tú fíjate que en mitad de una tormenta con cierta lluvia que estaba cayendo en ese momento, las maniobras de aproximación las empieza a hacer como dando unos grandes círculos y luego termina haciendo como una S entre los postes de amarre y en una de esas, pues lo lógico, pues lo que se solía hacer en otras maniobras previas, que se puede ver perfectamente en otras grabaciones del Hindenburg previas, tiraban cabos al suelo y con esos cabos pues les iban dirigiendo hacia esos postes de amarre donde ya pues bueno, digamos que el dirigible ya pues quedaba prácticamente asegurado en tierra. Lógicamente esas maniobras en esos últimos minutos de vida son, como repito, ciertamente arriesgadas. Los cabos cuando caen al suelo se han empapado por el agua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la estructura del Hindenburg es metálica, por lo tanto puede conducir la electricidad y dentro tenemos un gas altamente inflamable. Ocurre lo siguiente, Jorge, que tenemos, si nos ponemos a estudiar al pormenor la estructura, veremos que es un esqueleto, un armazón enorme, donde hemos metido unas bolsas de gas altamente inflamable como es el hidrógeno. Esas bolsas, como comentamos, unas 14, están, digamos, son estancas, incluso tienen un recubrimiento con goma pues bueno, para protegerlas un poco más y de alguna forma están aseguradas dentro de esa estructura pues con cables de acero, ¿vale? Es decir, que bueno, pues de alguna forma, pues para que no digamos que tengan vida propia, pues bueno, están amarradas por dentro, pues dentro de la estructura, pues entre otras cosas con cables de acero. ¿Qué ocurre? Que estos ingenios voladores, pues la altura de vuelo que tienen, pues en aquella época pues se solía atravesar el Atlántico o cuando se acercaban a zonas ya pues para aterrizar y demás con el mar por esas inmediaciones, pues claro, estaban volando a 200 metros, por lo tanto la humedad, el salitre, etcétera, y que está presente en el ambiente, en el aire, pues de alguna forma puede llegar a corroer estos elementos. Pero cuando el Hindenburg vemos, luego barajaremos un poco por eso he comentado ahora el tema de la estructura interna, veremos que cuando se acerca, suelta los cabos, lógicamente está intentando tomar tierra en mitad de una tormenta eléctrica. Hay quien asegura que llega incluso a ver algún resplandecor azulado en la cola y eso puede ser producto de la energía o de la electricidad estática que ha ido acumulando la estructura del Hindenburg. Para que te hagas una idea, Jorge, que se haga una idea la audiencia, tenemos ese armazón enorme que de alguna forma va a estar protegido por fuera por una pequeña estructura de madera y luego va a estar por fuera aferrada la lona que va a cubrir toda la estructura. ¿Cuál es otro de los problemas que tiene el Hindenburg? Que parte de la pintura está, digamos que enriquecida, entre comillas, vamos a llamarlo así, con polvo de aluminio, lógicamente también conductor. Por lo tanto, cuando esos cabos que lanzan hacia el exterior, que sirven para amarrar a esos postes verticales que están ahí en el suelo, dicen que si con la humedad, con el agua, ese propio cable que tiran hacia el suelo para amarrar, sirve de conductor para que descargue la electricidad estática que pueda haber acumulado y que derive a tierra, es decir, que haga como una masa, que haga como toma de tierra. Pero no hay ningún elemento que sirva de descarga para todo ese potencial eléctrico que tiene encima el Hindenburg por la parte de fuera, porque lógicamente si la membrana de fuera o esa, vamos a llamarlo así, esa tela de fuera,
tiene un entramado de madera que le separa del armazón interno metálico. Has descargado lo de dentro, pero lo de fuera todavía tienes esa bomba ahí, ¿vale? Eso es lo que está a punto de ocurrir cuando este narrador está contándonos, incluso con cierta voz, no voy a decir que anodina, pero está diciendo, pues bueno, cómo es la operación de llegada, de amarre, de aproximación, etcétera, pero de repente el Hindenburg estalla. Hay varios estudios que se han hecho a lo largo de estos años, ya casi 100 años, desde que reventó en el aire el Hindenburg, pero hay uno que hizo una chica, una ingeniera hace muchos, bueno, hace no excesivamente muchos años, pero bueno, ya en el siglo XX, y que yo la verdad que comparto bastante, porque el desgaste de los materiales que puede tener este tipo de embarcaciones, sometido a tanto esfuerzo a veces, pues bueno, esos cables de acero a veces por el desgaste pues van a romper. Hay quien asegura que una de esas bolsas de gas, pues fruto de que un cable se partió, rasgó esa bolsa y de alguna forma el hidrógeno se quedó dentro de la estructura. Si tú haces, bueno, no hagas la prueba en casa, Jorge, ni que lo haga nadie en la audiencia, pero hay muchos vídeos de gente experimentando con gases. Si tú coges y metes una chispa en un entorno cerrado, hermético, al hidrógeno, el hidrógeno no va a arder, necesita del oxígeno, ¿vale? Cuanto mezclamos con oxígeno, ahí sí vamos a tener ya el problema, ahí vamos a tener ese incendio. Es lo que ocurrió. De alguna forma se liberó hidrógeno, se mezcló con el oxígeno. Hay que pensar que esa lona no es hermética, va a tener una porosidad y por supuesto hay varias aberturas que comunican el interior con el exterior. Se puede meter oxígeno dentro y ya tenemos el cóctel explosivo. Tal vez una mera chispa de esa carga electrostática que envolvía el Hindenburg es lo que ocasionó ese incendio, esa explosión que se produce en la cola y que, como podemos ver en las imágenes, va devorando en cuestión de segundos hasta la proa. El Hindenburg, insisto, en menos de un minuto lo destroza, ¿no? Como bien has comentado, si te fijas, el aparato va cayendo por la cola, ¿vale? Va cayendo y la proa, que todavía tiene gas en el interior, pues tiende a flotar, ¿no? Entonces, por eso el morro es lo último que cae, lo último que se destroza contra el suelo. Tal vez eso es lo que salvó la vida a muchísimos de los pasajeros que iban dentro del Hindenburg, porque tanto los pasajeros como digamos la cubierta de mando estaban en la parte frontal, en el tercio frontal del Hindenburg. Eso tal vez es lo que salvó la vida, ¿no? A mucha gente. Piensa que un tercio de los pasajeros, o de la gente que estaba, mejor dicho, dentro, 35 de 97 personas, son los que fallecen en el acto, es decir, un tercio del pasaje y un tercio de la tripulación aproximadamente es la que fallece. Incluso dentro de la propia cabina pues hay gente que se queda atrapada, gente en la proa de la aeronave quedan atrapados, y como bien comentabas hay unas imágenes de verdad desgarradoras de cómo se ve gente saltando desde 12 metros de altura, etcétera, pues se tiran literalmente hacia el vacío, como se pudo ver como comentábamos en su día en las Torres Gemelas, ¿no? Ante el fuego, ante el miedo, pues la gente se tira desde la altura que sea, ¿no? Tal vez los que tuvieron más suerte son los que estaban en el restaurante, en la cafetería, cerca de las ventanas, viendo el aterrizaje, y la tripulación que iba en la parte frontal. Pero también la gente que iba en la cola abajo, porque había un grupo de tripulantes que iban en la parte de atrás y en los motores, que estaban, digamos, fuera de la estructura, los que pudieron tener más suerte, porque cuando vieron que el aparato estaba a punto de tocar tierra, pues se tiraron al aire a 6 metros de altura, 5 metros. Hubo gente que se cayó, pues eso, desde 12 metros, que reventó contra el suelo literalmente, pero hubo gente que se tiró, pues eso, a 6 metros, 5 metros, que se torció los tobillos, se partió una pierna, pero no me digas cómo salieron de allí corriendo, y les podemos ver perfectamente con las llamas a su espalda, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay gente que salvó la vida, como un matrimonio que estaba dentro de un camarote, se ve que estaban cerrados en su camarote y se liberaron de las altas temperaturas y del fuego, porque vamos, de hecho un equipo de rescate los encontró, pero gran parte del pasaje sobrevivió porque se tiró literalmente en marcha, abriendo las ventanas, se arrojaron al vacío sin importarles lo que había debajo, porque lógicamente lo que había que hacer era salvar la vida, y muchos de ellos se salvaron por segundos, porque hubo gente que no tuvo la oportunidad, ya que el gas en combustión que hubo en ese momento pues alcanzó
se calcula que más de 3.000 grados, eso lógicamente te revienta en minutos, bueno, minutos en segundos, y como hayas sufrido unas quemaduras graves, en minutos estás muerto, o sea, literalmente estás muerto, ¿vale? Hubo gente que salió de allí literalmente desnuda, con las ropas quemadas. Hubo gente que, fruto de la radiación del calor, pues se desmayó, o sea, bueno, una barbaridad de consecuencias para mucha gente, ¿no? El caso es que 35 personas de ese pasaje de un total de 97 pereció prácticamente en el acto, pues por eso, ¿no? Por las llamas, por la explosión, por el calor inmenso, porque les devoró literalmente el fuego, o porque se despeñaron contra el suelo y lógicamente no tuvieron la sangre fría de aguantar un segundo más para saltar por una ventana. Si queréis ver con vuestros propios ojos lo que produjo el desastre del Hindenburg, acercaros en un día de tormenta a cualquier puerto y mirar en lo alto de los mástiles de los barcos, que veréis que se forma como una llama así de color lila, que se conoce como el fuego de San Telmo. Eso, al parecer, fue lo que arrastró esa energía estática de la tormenta, el Hindenburg, y bueno, con esa pequeñita lesión debido a un cable que se había roto y el hidrógeno había entrado en contacto con el oxígeno, provocó todo toda esta hecatombe, ¿no? que podemos ver en esa filmación. Pero antes de entrar en su predecesor, en el legado que dejó el Hindenburg, me gustaría hablar de varias pequeñitas anécdotas que hemos pasado así un poquito por alto. Y es que, por ejemplo, el Hindenburg en sus aletas tenía la esvástica. Bueno, eso se debía a que era la bandera oficial de Alemania de aquel momento. Hugo Egner le plantó varias veces cara al régimen nazi abiertamente, y el ministro de propaganda Joseph Goebbels prácticamente lo nombró persona no ingrata en Alemania. Prohibió que su cara saliera a la prensa o que su nombre, como muchos dicen, fue borrado de la historia de Alemania prácticamente. E incluso en una ocasión a Hugo Egner, la prensa le preguntó por qué en su llegada a Estados Unidos, o a San Francisco concretamente, pues había llegado tarde, y él dijo que este retraso se debía a que él quería que el Gran Zeppelin apareciera por encima del Golden Gate, el puente de San Francisco, con el sol a sus espaldas, como si el Hindenburg emergiera del sol, ¿no? Como si fuera una auténtica estrella. Sí, porque fíjate que hemos comentado que el despunte definitivo de los Zeppelines pues está casi coincide en el tiempo con la toma del poder de Hitler en Alemania, ¿no? En el año 33, es decir, Hugo Egner ya era una auténtica celebridad en Alemania y prácticamente en el mundo, con sus vuelos en el Graf Zeppelin, ese dirigible bautizado con el nombre de su gran amigo al final, ¿no? El conde Zeppelin, con el que a finales de los 20 y comienzos de los 30 hizo esas gestas, batió esos récords mundiales, y aún así, tuvo, mira que tenía una posición bastante privilegiada dentro de la sociedad alemana, y como comentaba antes, tuvo que comulgar con ruedas de molino para aceptar la financiación en ese momento pues del partido para hacer el gran Hindenburg, dar ese paso adelante, ¿no? En la historia de los dirigibles, pero eso prácticamente, ese desafío constante que hacía al régimen del Partido Nacional Socialista, casi termina con él en la tumba. O sea, prácticamente hay una anécdota, que es que cuando Hitler se presenta en las elecciones que finalmente pues lo encumbran al poder en ese año, finales del 32, comienzos del 33, su nombre, el de Hugo Eckert, estuvo barajado para ser el rival político de Hitler en esas elecciones. Y bueno, te puedes imaginar eso, pues a Hitler no le hizo mucha gracia y le marcó con una X, lógicamente. Goebbels y compañía le tenían tachado con una X, pero sabían que no podían deshacerse de él tan a la ligera, porque eso les iba a traer pues un mal nombre al partido de Hitler. Por lo tanto, pues de alguna forma Hindenburg, que sería ese gran personaje político, militar, que de alguna forma es el que se presentó con Hitler en aquellas elecciones, o que era, digamos, otro político coetáneo a Hitler en esa época, fue el que le libró a Hugo Eckert de terminar literalmente mal, tal vez en un campo de concentración, o directamente, pues vete a saber cómo, o deportado, o cualquier cosa peor, que lo que le podía haber ocurrido al bueno de Hugo Eckert, ¿no? Todo por desafiar abiertamente a Hitler y los demás, y que además lo hizo prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no se cayó. Sí que es cierto que
vamos, de alguna forma le denostaron todo lo que pudieron y más, pues para literalmente pues apartarlo de la vida pública. Bueno, de hecho, como bien decías, Goebbels hasta prohibió que apareciese su imagen en la prensa, incluso el nombre que se omitiera. O sea, unas auténticas barbaridades. Y fíjate cómo, de hecho, sus dos grandes sueños, ¿no? El Zeppelin, el Graf Zeppelin y el propio Hindenburg, pues terminaron desguazados casi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, y terminaron, pues bueno, vendidos como chatarra, o lo que pudieron aprovechar, pues lo fundieron, y el metal que pudieron salvar, pues lo emplearon para hacer cazas de combate para la Luftwaffe alemana. O sea, fíjate cómo acabaron esos sueños del propio Hugo Eckert, casi tan mal como, pues bueno, los últimos capitanes que manejaron el Hindenburg, ¿no? Como pues hemos comentado antes, ¿no? Ernst Lehmann, que era uno de esos oficiales últimos que murió a causa de las quemaduras, y el otro Max Pruss, que fuese piloto que llevó al Hindenburg hasta Nueva York, pues bueno, también sobrevivió de milagro, eso que tuvo grandes quemaduras. Y bueno, pues ahí ha quedado para el recuerdo esa imagen del propio Hindenburg quemándose delante de los ojos de la audiencia de la tripulación de tierra americana, que también hay que decir que la tripulación estadounidense se jugó el pellejo gracias a un oficial que, cuando vio la estampida de sus hombres en tierra, dijo: no, volved y hay que sacar de ahí a la gente. Y gracias a la tripulación tanto alemana como norteamericana de tierra, pues pudieron salvar a mucha gente que de otro modo pues podía haber terminado pues pasto de las llamas de ese gran coloso aéreo que empezó a arder a 60 metros del suelo y que se desplomó ante la mirada atónita de decenas de espectadores, y que gracias a Morrison, hay que decirlo, en una técnica pionera de narración, porque él lo que hizo, pues bueno, aparte de grabar la imagen, él lo que hizo fue grabar en un disco el sonido, y luego pues eso pues se mandaba, pues como hoy podríamos, por ejemplo, grabar una nota de voz y mandarlo por WhatsApp a alguien, pues él lo que hacía, o lo que se hacía en aquella época, se grababa en un disco, se metía en un sobre y luego se mandaba a la emisora para que lo pusieran en un noticiario o lo acompañaran con imágenes, ¿no? Y eso es lo que ha quedado para la historia, ¿no? La desgracia del bueno de Hugo Eckert, que al final, pues bueno, terminó sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial. Otros no corrieron tanta suerte, algunos pasajeros o tripulantes del Hindenburg, y a mí me llama mucho la atención uno de los supervivientes más jóvenes, que era un tripulante de 14 años, que creo que era uno de los cocineros. No miento, no era cocinero, era uno de la tripulación que se encargaba del restaurante, y que narra en algún documental su experiencia, que también han dejado por escrito, y sobrecoge la sangre fría que pudo tener un chaval de 14 años que aguantó hasta el momento preciso de estar casi tocando tierra para saltar y salvar la vida, gracias pues también a la colaboración de la tripulación de tierra de los norteamericanos, ¿no? O sea, ese es un poco el destino también trágico, tanto de la aeronave, como hemos comentado antes comparando con el Titanic, pero también de uno de sus grandes, vamos a llamarlo así, precursores, que fue Hugo Eckert, ¿no? Denostado por el régimen, pero que luego pues bueno, terminó sus días, pues bueno, no siendo una tan gran celebridad, pero bueno, volvió a sus orígenes, terminó siendo periodista, fundó un periódico, y pues bueno, más o menos estuvo un poquito vinculado a la política hasta que murió en 1954. Más datos curiosos en torno al Hindenburg. Este chaval de 14 años al que Dani hacía referencia, de lo que hemos dicho siempre, ¿no? Esto no son historias de superación, de apurar responsabilidades, son historias de todos nosotros, historias emotivas. Este chico le pidió al comandante de la base militar en la que el Zeppelin estaba, bueno, pues allí tirado, destruido, que si podía ir a recuperar un reloj que era de su abuelo. El comandante le dio el visto bueno, y según cuentan los testigos, el chico se acercó al montón de amasijos de hierro, se encontró el reloj intacto, y solo dicen que tenía una sonrisa que no le cabía en la cara, ¿no? Por fin había recuperado ese legado, ¿no? El reloj de su abuelo. Otro dato curioso es que estando en pleno régimen nazi, ¿por qué se llamó Hindenburg y no Hitler, ¿no? Cuando sabemos que el partido nazi vivía en un egocentrismo total. Pues bien, Hitler prohibió que se le pusiera su nombre a cualquier cosa que pudiera ser destruida, ¿no? Hasta tal punto llegaban. Y otro dato curioso es que tenían tanta confianza en estos grandes zeppelines que en torno a sus hangares habían proyectado
una mini ciudad de casi 1000 viviendas con iglesias, escuelas, absolutamente con todo, de la cual, o de las cuales, se habían ya construido 100 casas. O sea, los cepelines prácticamente se estaban abriendo al mundo, ¿no? Lejos de lo que ocurrió con el Hindenburg, que parecía que, bueno, con esto se había terminado. No, para nada, para nada. Todo parecía a que les esperaba un futuro muy, muy próspero. Exacto. Además, este apunte último que has dicho, esa ciudad se iba, bueno, estaba proyectada en Friedrichshafen, que es la localidad donde muere Eckner, hay que decirlo, porque está muy ligada a esa historia de tanto del Hindenburg como de los cepelines en general. Y estas ciudades no era raro que se construyesen. Por ejemplo, en Berlín hay un barrio que se llama Siemensstadt, es decir, la ciudad Stadt de Siemens. Todos conocemos la fábrica Siemens o las marcas Siemens, ¿no? Pues aquí en este caso, en Friedrichshafen, no era algo raro. Es decir, montaban barriadas, casas para los trabajadores que iban a hacer sus tareas en la compañía de Zeppelin, en este caso, ¿no? Y de hecho, pues bueno, tenemos ahí hoy la oportunidad de ver algunos restos, ¿no? de lo que fue aquello, pero era algo habitual en la época. Incluso en aeródromos militares no era raro ver, pues, vamos, en cualquier instalación militar de gran envergadura, ver, digamos, la zona militar y luego alrededor, pues, viviendas de este personal que iba a estar trabajando ahí. Por ejemplo, tú, Jorge, lo viste conmigo cuando fuimos el viaje a Bebelsburg, en el campo de concentración pequeñito que había al lado de Niederhagen. Fuera del campo había una barriada para los oficiales que trabajaban en ese campo de concentración. Bueno, trabajo siniestro, pero de alguna forma esa idiosincrasia o esa forma de entender la vida y el trabajo de los alemanes también se llegó a plasmar sobre los planos y sobre la realidad en Friedrichshafen, donde se llegaron a construir, como bien dices, Jorge, varias decenas de casas de una barriada que estaba planeada para tener unas 1000 viviendas. O sea, una auténtica barbaridad. Ahora que vamos encarrilando la recta final, ahora sí, Dani, háblanos del legado del Hindenburg. Muy bien, pues visto las posibles teorías que hemos comentado, ¿no? de la catástrofe aérea, que sobre todo hay quien lo achaca, ¿no? a esa chispa, a esa carga eléctrica, a esa posible fuga, sí que en la época se jugó con la teoría, incluso alguno de los tripulantes jugó con la posibilidad o barajó la posibilidad de que fue saboteado, de que el Hindenburg fue saboteado. Piensa que estábamos en una época muy convulsa, estamos en el año 36, estamos casi con la guerra civil a punto de estallar en España, la guerra mundial casi de nuevo otra vez ya en el continente europeo, en el 39. De alguna forma ese era un símbolo del poderío alemán, de la sociedad alemana, de la ingeniería alemana, de la política alemana. Al fin y al cabo el Hindenburg se utilizó con fines propagandísticos en muchos puntos de Alemania, incluso en los mítines de Nuremberg, o sea, mítines de masas. Pero bueno, el propio Eckert se negó a que utilizaran sus hangares para hacer mítines los miembros del Partido Nacional Socialista, es decir, que de alguna forma vamos a tener siempre asociada la imagen del Hindenburg al Partido Nacional Socialista, pero también a la biografía del conde Zeppelin, al propio Hugo Eckner, que Eckner en sí, pues bueno, él sí que fue uno de los, digamos, cuando se hizo las investigaciones de que, bueno, que él era más partícipe del tema de la chispa, de la imprudencia en el aterrizaje, etcétera, pero algunos miembros de su tripulación, incluso gente en Alemania, opinaba entonces, e incluso opinan hoy, que pudo haber existido alguna forma de sabotaje, que podía haber sido un explosivo, algo que desencadenó esta tragedia. Y hoy en día el legado que nos queda de los cepelines, pues bueno, tenemos todavía cepelines que hacen vuelos no ya de vuelo digamos, comercial de pasajeros, sino pues para algún estudio climatológico, bien para temas de publicidad, pero bueno, ahora mismo el legado de Zeppelin y de Eckner todavía sigue vivo. Y también el de su equipo de ingenieros, por supuesto, que no hay que dejarlos en el olvido, porque se están empezando a retomar la idea de utilizar los cepelines o los dirigibles como una forma de viaje sostenible, ecológica, y ya se están haciendo pruebas con cepelines, la verdad que no tan grandes como el Hindenburg, pero sí para transportar a una docena de pasajeros de un punto a otro, en rutas más o menos comerciales al uso, pero que de alguna forma recuperen ese espíritu pionero de los cepelines
Zeppelines para hacer digamos, esas rutas comerciales o turísticas puntuales que se puedan llegar a hacer. Pero ya te digo que estamos utilizando ahora otros materiales, otros gases mucho menos peligrosos que los que se utilizaban en aquella época en el Hindenburg. Y es un poco el legado que nos queda, ¿no? Tanto en la historia como en el presente, pero también ha llegado a la cultura popular, ¿no? Pues bueno, tenemos películas, tenemos libros, documentales, incluso algún grupo musical conocidísimo como los Led Zeppelin, ¿no? Que incluso en su primer disco podemos ver esa imagen del Hindenburg reventando literalmente contra el suelo. Es decir, que en nuestra cultura, de alguna forma, los Zeppelines todavía siguen vivos, sigue vivo el sueño de Eckert y del conde Zeppelin. Y para cerrar el capítulo del Hindenburg quiero hacer una pequeñita nota así a toque de humor, pero que es real, ¿eh? O sea, que esto que voy a contar es verídico, lo podéis encontrar porque está muy bien documentado. Cuando el Hindenburg se estrella, el gobierno alemán tenía muchísima prisa en que sus restos les fueran devueltos, ¿no? Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos hizo todo lo contrario, quizá porque ya estaban en ese rifirrafe. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque al parecer esos motores que llevaba el Hindenburg, esos motores Benz, eran alto secreto, eran confidenciales dentro del gobierno nacionalsocialista. Pero siempre hay filtraciones, siempre hay espías, y mientras el Zeppelin estuvo en territorio norteamericano, pues se averiguaron esos motores, se vieron, se analizaron, y fue aquí cuando los Estados Unidos dijeron, bueno, esto de secreto no tiene absolutamente nada, porque esto hace ya tiempo que nosotros lo habíamos inventado. Es decir, que los alemanes a veces no estaban tan adelantados como ellos creían. Ahora sí, cerramos la página del Hindenburg. Y Dani, hace muy poquito que tú con el gran Antonio Gil acabáis de publicar una novela gráfica. Háblanos de ella. Sí, hemos publicado a través de Cascaborra Ediciones en su colección Historia de España en viñetas, que es una colección bastante buena, bastante ilustrativa, nunca mejor dicho, que hace llegar la historia de una forma amena, muy, muy divertida a todos los lectores, sobre todo al público juvenil que se está empezando a adentrar en la historia, pues puede repasar algunos de los episodios de la historia de España o de algunas biografías muy interesantes de la historia de España a través de cómics, de un formato bastante cuidado, una presentación bastante buena, con tapa dura, y que bueno, nosotros hemos tenido el privilegio de, tanto Antonio Gil como yo, de colaborar en el número 33 ya de esta colección. Ahí es nada, ya es una colección muy consolidada en el mercado. Hemos podido publicar uno de los episodios que ha llevado a los militares españoles digamos, al reconocimiento dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es la División Azul, porque hay que tener en cuenta que si bien hubo españoles luchando en los dos bandos durante la Segunda Guerra Mundial, tal vez la unidad que más ha llamado la atención y sobre la que más se ha escrito es la División Azul. Y contamos lo que es el primer paso o la primera batalla de relevancia en la que participa la División Azul, que fue el paso del río Volkhov en las inmediaciones de Novgorod, al sur de entonces Leningrado, hoy San Petersburgo. Esperemos que sea la primera entrega de varias que podamos dedicar a los españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial y en concreto a la División Azul. Y hemos encontrado, pues bueno, esta forma de llegar al público para contar esa primera singladura de la División Azul en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y contamos pues eso, lo que fue el cruce del río Volkhov, la primera gran batalla en la que participa de una forma, la verdad que bastante excepcional, con un resultado excepcional para los militares españoles, que simplemente pues dejaron patente el valor de aquellos 32 soldados que acometen esa gesta en los primeros días de participación de la División Azul en la Unión Soviética, de aquel teatro de operaciones tan duro que hemos comentado tantas veces aquí en Informe Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es una colección bastante interesante y que ya ha tratado otros conflictos bélicos como la guerra de Marruecos, el RIF, etcétera, y que seguro que habrá muchos proyectos interesantes en esta gran colección que es Historia de España en viñetas de la editorial Cascaborra Ediciones. Dani, ha sido un placer que hayas estado hoy con nosotros para hablarnos de misterios bélicos, aunque de una forma distinta, porque no nos hemos adentrado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del Frente Ruso, de la Guerra Civil Española. Hoy hemos conocido la joya de la corona del régimen nazi, el LZ-129 Hindenburg. Un abrazo, compañero, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Hasta pronto.